idea de esta charla o de esta ponencia es una ponencia eminentemente práctica, pero cuando hablamos de eminentemente práctica, no pensemos que nos vamos a ir a ver cómo invertir concretamente en una determinada inversión nuestro dinero, sino que me gustaría que fuera una charla donde primero viéramos la parte más general de por qué ahorrar y por qué invertir, y después irnos ya a conceptos de cultura financiera más concretos. Voy a pasar a compartir una presentación que he realizado para todos vosotros y vosotras, que tenemos aquí. La presentación habla de la inversión inteligente. Vamos a tratar el tema de pasar primero la importancia capital y por qué es tan importante el ahorro, por qué tenemos que ahorrar, pero después pasaremos de el ahorro de la persona diligente, que sabe que tiene que ahorrar y ahorra, a la persona que invierte e invierte de forma inteligente, porque como intentaré explicar en esta presentación, no basta con ahorrar. Ahorrar es una condición necesaria, pero si no aprendemos a invertir adecuadamente, todo este esfuerzo que hemos hecho ahorrando puede acabar sin tener los frutos deseados. A pasar la presentación. Aquí como no tengo el clasificador, tendré que hacerlo a mano, no pasa nada, cosas del directo. Lo primero y más importante a la hora de ahorrar es entender qué ahorramos y por qué lo ahorramos. Eso es algo que normalmente cuando se habla de inversiones, pues no se suele explicar, pero creo que vale la pena detenernos unos minutos en ello. ¿Qué ahorramos? Ahorramos dinero, ¿vale? No ahorramos tiempo. Lo que ahorramos es algo a lo que llamamos dinero, algo que damos por sentado que tiene valor y que tiene un valor determinado y una utilidad determinada. Pero hay que ponerse a pensar qué es el dinero. El dinero es algo que todo el mundo conoce y todo el mundo usa y la mayoría de personas queremos, pero ¿qué es el dinero? Y aquí os he traído simplemente unas pequeñas palabras, unas pequeñas frases de algunos economistas y filósofos. Simmel es un filósofo en el libro La filosofía del dinero, sobre pues, lo que es el dinero. Y cuando empezamos a estudiar, a aprender sobre el dinero, nos damos cuenta de hasta qué punto el dinero es algo material, es decir, que sirve para hacer algo, pero algo abstracto y conceptual. Aquí tenemos la definición de Simmel, que nos dice que el dinero es la materialidad de lo abstracto. Juntamos material con abstracto. Keynes, en su teoría general, nos dice que el dinero es un artificio sutil para ligar el presente con el futuro. Esto veremos también en esta charla. ¿Por qué el dinero y la inversión son una excepcional máquina del tiempo? Una máquina del tiempo monetario, pero máquina del tiempo. Después Hayek incide en algo como que el dinero no es una cosa absoluta, el dinero es una cosa relativa, es decir, en base a la aceptabilidad, la liquidez y la variabilidad del valor de un objeto, de un contrato o de un concepto, estaremos hablando de un grado de dinero. Por ejemplo, ahora mismo esta frase o este análisis que hizo Hayek en el 85 cobra máxima importancia con el Bitcoin y el resto de criptomonedas. El debate de si el Bitcoin es o no es dinero se tendría que alterar o tendría que enriquecerse con hasta qué grado de esencia de dinero tiene el Bitcoin, porque evidentemente sí que tiene una esencia monetaria el Bitcoin. Y después tenemos Galbraith en su libro El dinero, muy recomendable, lo recomiendo a todas y a todos. Galbraith en su libro El dinero lo que nos dice es que el dinero es lo que todo el mundo cree que es decir, es algo o un objeto, lo que se da o se recibe generalmente por la compra o la venta de artículos, servicios u otras cosas. Si hubiéramos empezado por esta definición de Galbraith, todo el mundo pues estaría cómodo. Todo el mundo creería que sabe lo que es el dinero,
pero el dinero es cierto que es lo que se da o se recibe para comprar objetos o para comprar servicios o para comprar otras cosas. Veremos también qué otras cosas se pueden comprar aparte de bienes y servicios. Pero claro, hay que irse a las definiciones anteriores para realmente entender lo que es el dinero. Y ya finalmente lo más actual, que es Harari, en su libro, Harari no es un economista, es un historiador de la Universidad Hebrea, por tanto, podemos beber de muchas fuentes cuando estamos definiendo el dinero. Hemos visto filósofos, hemos visto economistas y premios Nobel, ahora vemos un historiador que nos dice en su libro Homo Sapiens, curiosamente le dedica a la importancia del desarrollo histórico de la humanidad, le dedica un apartado al dinero y a la revolución monetaria, y nos dice que el dinero es el más universal y más eficiente sistema de confianza mutua que jamás se haya inventado. Estamos hablando de confianza mutua. La otra parte que nos comenta Harari, que es interesante verla, es que cuando se acaban las monedas, también se acaba la confianza. Esta es la contraparte a esta confianza que el dinero nos permite tener entre colectivos, entre millones y millones de personas que no nos conocemos. Esto ahora y a lo largo de la historia, desde la creación del dinero, pues podríamos remontarnos a Mesopotamia cuando la escritura cuneiforme o incluso seguramente más antigua aún. Vamos a seguir, disculpadme esta forma de viajar con las presentaciones, pero bueno, así nos da un ratito de descanso entre presentación y presentación. Aquí tenemos lo que hemos comentado. El ahorro es una condición necesaria. ¿Una condición necesaria para qué? Para mover el dinero en el futuro. Esa es la condición necesaria. Pero veremos que no es suficiente. El ahorro, perdón, de dinero, ahora hemos visto que es el dinero, ahora vemos que es el ahorro. El ahorro, es decir, conseguir dinero para poderlo usar para algo, el ahorro no es gratuito. El ahorro significa que nosotros consumimos tiempo. Cuando trabajamos o cuando montamos un negocio y le dedicamos tiempo, ese tiempo es un tiempo que se gasta. Por tanto, para ahorrar dinero hay que gastar tiempo. Un tiempo que, además de finito, es incierto. No sabemos cuánto tiempo tenemos de vida. Y eso influye muchísimo en nuestras decisiones financieras. Porque no es lo mismo que alguien vaya a vivir 100 años y, por tanto, haría una planificación a muy largo plazo, que a alguien le toque morirse dentro de 2 días, que haría otra planificación diametralmente opuesta. En este caso, evidentemente, no ahorraría nada y todo lo disfrutaría y lo gastaría. Tenemos que trabajar con incertidumbre. Esa es una de las claves de la inversión, incertidumbre. Tenemos que hacer proyecciones al futuro sin conocer todas las variables. Quien quiera el ahorro seguro, simplemente ni va a ahorrar y seguro que va a perder. No existe el ahorro seguro porque trabajamos con incertidumbres y las incertidumbres tienen que entrar en nuestra vida como inversor de una forma natural. Evidentemente, no solo vamos a gastar tiempo para ahorrar, también sacrificamos consumo e inversión actual. Y eso es muy relevante porque nos conecta con el tercer punto de la diapositiva, que es que hay que viajar en el tiempo mentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros, como persona actual, se tiene que poner en contacto con su yo futuro, tiene que hablar con él, negociar con él, tiene que ver qué necesidades va a tener ese yo futuro, qué le va a llegar aparte de nuestro ahorro a ese yo futuro, cómo va a ser la familia o los amigos o los allegados de este yo futuro, y en base a este viaje al futuro, a nuestro futuro mental, tomar decisiones actuales, porque el ahorro al final supone no solo trabajar y gastar dinero, sino que supone que nosotros dejamos de ir a restaurantes, dejamos de ir al cine, dejamos de comprarnos un coche, esperando que ese dinero que no hemos gastado le vaya bien al yo futuro, sea el yo futuro de dentro de un mes o sea el yo futuro de nuestra jubilación. Ese es un ejercicio muy complicado, el más complicado que existe. Con nuestra forma de pensar nos cuesta mucho mirar hacia el futuro. A todos nos es muy difícil el viaje mental hacia el futuro. Nos es aún más difícil saber cómo seremos en un futuro,
porque ahora podemos ser personas que nos gusta mucho viajar y en el futuro, en un futuro determinado, puede ser que seamos personas que nos gusta mucho estar en casa. Nuestras necesidades van a ser diferentes y nuestros objetivos también. Y por tanto, ese viaje que estamos ahora siguiendo hacia la inversión, hacia nuestra libertad, va a ser un viaje que puede ser que tengamos que cambiar a lo largo del tiempo. Voy a ver si ahora, sí, ahora creo que ya podremos viajar tranquilamente en nuestra presentación sin necesidad de ir mirando y mirando. Si nadie me dice lo contrario, ahora ya estáis viendo la presentación como toca, si no me lo decís, y ahora pues he cambiado la presentación a para viajar en el tiempo. El tiempo, ya lo hemos dicho, es incierto, por tanto, cuando estamos viajando en el tiempo no sabemos, tomamos decisiones de inversión, pero no sabemos aquello del futuro va a llegar, no sabemos ni siquiera si va a llegar algún yo del futuro porque puede ser que no estemos, por tanto, este es un factor de incertidumbre. Tampoco sabemos qué es lo que va a querer consumir o invertir nuestro yo futuro y no nos quedará otra que negociar con alguien que no conocemos. Este es el punto de partida, porque el ahorro se hace para algo. Lo que no tiene sentido es decidir ahorrar, saber que hay que ahorrar, pero no saber para qué. Nosotros ahorramos para algo y ese ahorro para algo es lo decisivo para que realmente hagamos los sacrificios que son necesarios para el ahorro y para que realmente nos tomemos el tiempo necesario para decidir qué productos financieros, qué activos, porque no solo tenemos que invertir en productos financieros, nos van a convenir y en base a esa convención tomar decisiones. ¿Por qué es una condición necesaria y no suficiente el ahorro? Pues porque hay muchos enemigos del ahorro, hay muchos depredadores del dinero. El propio dinero es un depredador del mismo. Cuando hablamos de inflación, que ahora en esta charla sí que es de máxima actualidad, hace apenas unos meses, un semestre, hablar de inflación parecía de algo muy lejano, no era un problema la inflación, sabemos que sí, que la inflación puede ser un gran problema, pues la inflación no deja de ser una pérdida de confianza en el valor del dinero respecto a los bienes y servicios que queremos o que podemos adquirir con ese dinero. Sin entrar en mucha disquisición técnica, porque además quien me está viendo seguramente la domina más que yo, pero al final esa inflación viene por una parte del COVID, por una parte de la rotura de las líneas de distribución, por otra parte viene de la guerra de Ucrania y las dificultades de abastecerse, pero llega sobre todo, y eso la inflación hace años que temíamos que llegaría y ha llegado ahora, viene de una impresión, y dejadme que impresión sea entre comillas, de una emisión monetaria brutal. La emisión monetaria, sea el dinero sean euros digitales, euros físicos, sean hojas de árbol, corteza de árbol en tiempos de Kublai Khan, si emites demasiado, si hay demasiado dinero, el dinero pierde valor. Esa es una máxima que tenemos. Y por desgracia, o por la lógica del tiempo y del ser humano, siempre el emisor, en este caso del euro sería el Banco Central Europeo, siempre el emisor tiene de alguna manera un incentivo para generar, imprimir dinero. Ese incentivo para imprimir dinero es el que pone en peligro el valor del dinero, además de la confianza, porque no solo perdemos la confianza en el dinero cuando se emite mucho, sino que podemos perder la confianza en el dinero porque el país que ha emitido ese dinero no nos merezca confianza. Además, ya más peregrino pero no menos importante, están los consejeros, los malos consejeros, que en el mundo de la inversión hay muchísimos y en una sociedad tan bancarizada como la nuestra, muchísimos más, porque dependemos del banco, que nos guste o no nos guste, tiene un conflicto de interés. Si el banco nos vende el producto y el producto que nos vende tiene una rentabilidad para el banco, lógicamente hay una tendencia a que nos venda el producto más rentable para el banco, que en muchas ocasiones resulta que es el menos rentable para el cliente. Esto lo vemos en los fondos de inversión. Si alguien tiene fondos de inversión de un banco, que son los más vendidos, se dará cuenta de que porque tiene comisiones
más elevadas que el resto y porque adquiere muchos de los productos que emiten los propios bancos, no son ni mucho menos los mejores del mercado, pero son los que más se compran porque son los bancos son los que más venden. Por tanto, aquí tenemos un problema de consejeros equivocados. No tiene por qué ser el bancario de turno el consejero equivocado. Puede ser nuestro cuñado o puede ser un anuncio que nos dice que invirtiendo en Amazon nos haremos ricos, pero al final hay muchos consejeros que nos dan consejos equivocados, torciteros, consejos que nos hacen perder nuestros ahorros. Y ese es un gran peligro. Y después no prever los riesgos. Los seguros son una forma fenomenal de ahorro, siempre y cuando contratemos un seguro no en base a llamar a un teléfono de una aseguradora que se anuncia por la televisión, sino de tener corredores de seguros profesionales que nos asesoran, que ven nuestras necesidades financieras presentes y futuras y que nos recomiendan un seguro verdaderamente con una póliza que cubra lo que necesitamos, pero el no estar asegurado puede suponer nuestra ruina en el hogar, si se quema nuestra casa, salud, negocios, y pongo amor también porque al final el amor también tiene mucho que asegurar. Si nosotros nos casamos, tenemos una pareja, nuestro patrimonio también se combina con el del otro y hay muchas cosas que hay que asegurar. Y por tanto, ahorrar está bien, ahorrar es un sacrificio, ahorrar el dinero tiene muchos riesgos que hay que intentar obviar o evitar, pero al final hay que llegar, aquí no está la que yo quería poneros, que es que es suficiente, pero es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente con ahorrar. Ahorrar es importante, pero hay que invertir, hay que convertirnos en un inversor inteligente. Y convertirse en un inversor inteligente no significa que sepamos todos los productos financieros que existen en el mercado, que los sepamos elegir, que sepamos ir cambiando en función de nuestros objetivos y de nuestros cambios temporales en nuestra economía y en nuestra forma de vida, porque eso es imposible si además somos profesionales que nos dedicamos a otra labor. Lo que es importante para volvernos un inversor inteligente es saber qué fuentes son valiosas para informarnos y qué profesionales son valiosos para asesorarnos. Esa es la clave del inversor inteligente. De hecho, si yo hubiera ya explicado la base de la cultura financiera que hay que adquirir, la base de las fuentes que tenemos que buscar para informarnos, y os hiciera recomendaciones de asesores independientes, que no la puedo hacer, pero que hay que buscarlos y que los hay, ya habríamos terminado la charla y ya podríamos dedicar el resto del tiempo que tenemos, que es finito y que yo os agradezco, se me ha olvidado decirlos, os agradezco infinitamente que dediquéis un poco de tiempo a escucharme, eso es un honor y no es gratuito, vosotros estáis y vosotras estáis consumiendo vuestro tiempo y os lo agradezco, pero ya habríamos terminado. Pero bueno, como quiero que la charla os dé esa información, vamos a ir con unas pinceladas de... Intentaré ser ágil porque ya después podríamos profundizar y las presentaciones dan para 1 hora cada una. Un poquito qué cultura financiera tenemos que adquirir como economistas, porque por muy economistas que seamos, a no ser que nos hayamos dedicado al mundo de la inversión de forma profesional, no sabemos casi nada de inversión. No tenemos que tener esta humildad. Yo la tengo, yo solo sé algo de inversión, pero sé algo. Pero muchos que no se dedican ni siquiera a este mundo, pues no sabemos casi nada. Después de esta cultura financiera, de este viaje rápido, pues hablaremos de nuestros consejeros, cómo encontrar buenos consejeros y cómo huir de los malos consejeros. Y como tercera pata veremos qué opciones tenemos de productos financieros. Estas 3 patas son esenciales ¿para qué? Para que nosotros como cliente o nosotros como recomendadores, como economistas que llevamos a empresas y a individuos, podamos darle algunos consejos inteligentes para que no pierda el ahorro que tanto cuesta a nuestro cliente, sino que lo pueda rentabilizar y lo pueda rentabilizar de forma adecuada, porque no hay que ganar dinero porque sí, ni hay que invertir porque sí, hay que invertir para algo. Aquí tenemos todo lo que voy a explicar ahora, aparte que el Colegio de Economistas va a tener esta presentación para el que le pueda interesar, todo lo que explicaré hasta ahora, casi todo, lo podéis encontrar en las guías de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
ponéis guía de mercado de valor, guías CNMV y tenéis una información de cultura financiera riquísima. Algunos de estos pantallazos, de hecho, están sacados de esta guía como este pantallazo que tenéis delante y que podéis leer tranquilamente. Yo me voy a centrar en que, porque esto lo voy a explicar, de hecho, me voy a centrar en algo que es el segundo paso que tenemos que conocer después del dinero. Ese algo que es el segundo paso que tenemos que conocer después del dinero es el interés. El interés, que también lo habremos escuchado todos y muchos no lo entendemos siquiera, el interés es esa tecnología financiera que nos permite hacer viajar el dinero en el tiempo, casi nada, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. El interés es una máquina no inventada por los mercados ni por los capitalistas. Y esa máquina del tiempo que es el interés, los sacerdotes de Mesopotamia hace miles de años ya la utilizaban. Porque además el interés tiene mucho que ver con la multiplicación de las ovejas, de las reses, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver mucho con la naturaleza la naturaleza ya no nómada, sino la naturaleza de las sociedades que estaban en un mismo sitio y pues cultivaban y ayudaban al crecimiento de los animales. Este interés, os he puesto esta gráfica o estos números, no para que os lo aprendáis ni para que os asustéis viendo números, sino para que veáis cosas prácticas. También hemos estado hablando de la filosofía, toca también hablar de los números reales. El interés, aquí veis... Un segundito que te interrumpa. ¿Sí? Me están comentando, y es cierto, que no se están moviendo las diapositivas. Estamos en la de el ahorro es una condición necesaria. Muy bien. Estáis en el ahorro es una condición necesaria. Sí, y yo he estado ahora explicando, vemos... no pasa. Ahora veis esta, ¿verdad? Sí. Vale, pues lo haré paso a paso, no pasa nada. Las anteriores os las he explicado y las podéis tener los que estéis interesados a través de la diapositiva. Esta sí que era importante que se viera. Por favor, si vuelve a pasar que no se ve, te ruego que me lo digas y sí, lo corrijo enseguida. Aquí vemos los números, lo que he comentado de los números. Estamos con una inversión de 1.000 euros, que la tenemos en un momento inicial, y aquí está, pues han pasado 10 periodos, 10 años, vamos a suponer, o 30. Si nosotros nos movemos con esta R mayúscula, que es el interés nominal, el interés que nos ofrece una inversión en acciones a largo plazo con de cierto interés, pues estaríamos moviendo el dinero de 1.000 euros actuales a 17.500 casi dentro de 30 años. Pero aquí hay otra cosa que es la inflación. La inflación lo que hace es comer poder de adquisición, poder de valor adquisitivo de nuestro ahorro. Y en la línea de arriba del todo lo que está es esa R minúscula que es el 7,8 que surge de esta fórmula de 1 más R es igual la fórmula que tenéis aquí. Eso lo que hace es valorar el futuro, pero descontando la inflación y sumándole el interés. Esos 17.449, si tuviéramos una inflación media del 2%, solo serían 9.600. Nuestro interés real vendría a ser de un 7,8. No se calcula interés nominal menos inflación 8%. Es esta fórmula, pero más o menos es lo que tenemos. El interés compuesto permite que una cantidad limitada, como son 1.000 euros, se transforme en 17.449 en términos nominales, en los euros que vamos a ver en el año 30, o en 9.633 en euros con la capacidad de compra de hoy. Si moviésemos esos 17.000 euros y quisiéramos comprar ahora, habríamos conseguido una rentabilidad de ganado 9.633 euros, menos los 1.000 invertidos habríamos ganado 8.000. Y esto es el dinero, esto es el interés. Es un mecanismo, el interés compuesto, que hay que entender porque esto hay muchos clientes que no saben, y muchos economistas, que no saben hacer esta tabla de interés compuesto, no ya cuando le tenemos que restar la inflación. Si no somos capaces de hacer esta tabla o no nos presenta una persona de confianza esta tabla de lo que vamos a ganar o de lo que podemos ganar en términos nominales y en términos reales, si eso no ocurre,
realmente vamos a ciegas. Realmente solo estamos escuchando un número del estilo vas a conseguir una rentabilidad del 10%. Una rentabilidad del 10% hay que preguntar ¿nominal o TAE? Hay que preguntar ¿nominal o real? Hay que preguntar ¿es un interés descontado los impuestos o no descontado los impuestos? Todas estas preguntas que no se suelen hacer son las preguntas que tenemos que poder hacer a nuestro asesor o al vendedor de productos financieros para después poder tomar decisiones. Esta cultura financiera no nos la puede quitar nadie. No podemos cederla a un asesor, porque el asesor nos va a hablar este idioma y nosotros tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos van a surgir los graves problemas. Porque claro, aquí yo he hecho una línea temporal donde siempre se gana, pero eso es una línea temporal bajo el supuesto de que se consigue una rentabilidad nominal del 10% todos los años. ¿Hay algún producto libre de riesgo que nos dé un 10% de rentabilidad todos los años? Ahora veremos algunos ejemplos, pero evidentemente no existe. Si nosotros queremos a largo plazo tener un 10% de interés nominal, unos años vamos a tener que estar dispuestos a perder dinero para que otros años ganemos más dinero. Y esa es otra lección. Hay que asumir que algunas veces se gana y algunas se pierde. Si no se asume y alguien no quiere perder nunca dinero, lo que va a perder es el dinero de la inflación, porque va a tener el dinero en un depósito o en una cuenta. Y por tanto, el tiempo que está sacrificando de su vida, el tiempo, el bienestar que está dejando de tener porque no consume, porque no invierte, se va a desperdiciar a lo largo del tiempo, porque la inflación se va a comer ese ahorro. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo lo hacíamos para mover y que se viera. Presentación con diapositivas, no era. Diseño, inicio. No paso a la otra, que ahora... vale, ya está. Ya ha pasado a la otra, perfecto. Aquí entiendo que estáis viendo una gráfica de colores donde hay una evolución. Aquí tenemos la evolución en términos nominales y sin tener en cuenta la fiscalidad, por tanto, aquí después tendríamos que descontarle la inflación y tendríamos que descontarle los impuestos que acabamos pagando. La línea azul más fuerte es inversión en acciones de empresas pequeñas. Después la azul más flojo es de empresas grandes, la amarilla, la naranja es inversión en bonos del gobierno americano, el 3,3 es el 3,3, el verde es en letras del Tesoro americano y el gris es la inflación. Inflación que del año 26 al año 2016 ha sido de media en Estados Unidos de un 2,9%, una inflación muy relevante. Nosotros podríamos, invirtiendo en acciones pequeñas americanas, podríamos haber conseguido una rentabilidad nominal del 11,9%, que eso se traduce en 39.381 euros al final de este periodo, que es un periodo larguísimo, del año 26 al año 2016. Pero no al año 2020, aunque aquí pongo 2019, porque veis que la presentación ya llega al 2019, aunque abajo ponga 2016. Periodo largo, pero ¿qué extraemos de esta gráfica? Pues que sí que se puede batir a la inflación, sí que se puede conseguir que el dinero, el ahorro trabaje para nosotros, sí que a largo plazo invertir en mercados financieros es más rentable que invertir en productos como los bonos del gobierno, que es renta fija. Ahora haremos una pequeña visión de la renta fija y la renta variable, pero a largo plazo. En algún momento del tiempo puede ser que perdamos dinero. Como vamos bien de tiempo, pero tampoco quiero incidir demasiado porque no hace falta, vamos a ir a la que sí que me interesa mucho que veamos. A ver, esta, que son los productos financieros en sí, porque supongo que de los que estás viendo esta presentación ahora o las que lo veáis después en diferido, supongo que una de las preguntas que os está surgiendo en el minuto 30 de mi intervención es, bueno,
muy bien, hemos visto mucha teoría, pero a mí lo que me puede interesar es una posibilidad, es saber en qué productos de inversión tengo que invertir para ganar ese dinero que me has contado como profesional que debo ganar para enviar dinero al futuro, enviar bienestar a mi yo futuro, en el fondo. Quiero saber en qué, porque entonces, si me dices en qué, pues ya me puedo dedicar a ganar dinero. Bien, la buena noticia es que os diré el qué. La mala es que no os diré el qué concreto, porque habría que analizar vuestro perfil y además habría que acertar, que no tengo por qué acertar. Pero aquí tenemos los diferentes productos financieros que hay y las bases que hay que hacer para analizarlos. Unas bases muy sencillas, lo que he dicho, esta ponencia son bases sencillas de cultura financiera para que después, si sois profesionales, ni lo necesitaréis que os dé esta ponencia, si sois profesionales de la financiación, pero si no sois profesionales de la financiación, podéis acudir a esos asesores y entender lo que queréis y cómo pedírselo y entender sus recomendaciones. Hay que mirar 3 factores siempre a la hora de analizar productos financieros. La naturaleza del producto financiero, es decir, ¿qué estoy contratando? Si yo no puedo explicar a mi pareja, a mi amigo, qué es lo que, en qué vehículo he puesto mi dinero, si yo no se lo puedo explicar, debo desinvertir, no debo invertir en ese producto. El que compra bitcoins y no sabe lo que son los bitcoins está haciendo una barbaridad, independientemente de que invertir en bitcoins o no invertir en bitcoins sea de altísimo riesgo y solo para determinados perfiles. Pero si no sabes qué es, no inviertas. Esa es una clave para evitar errores, porque si no sabes lo que es muy probable que estés en el producto equivocado. Una vez sabemos explicar el producto en palabras, sabemos, digamos, identificar en qué tenemos el producto. Es muy usual cuando yo le pregunto, a alguien me viene y me dice, es que, ¿cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo puedo invertir? Y le digo, ¿en qué tienes el dinero invertido? Pues no lo sé. Pues no sabe ni, no es que no sepa definirme en qué el producto en sí, es que a lo mejor lo tiene en un fondo y no lo sabe, o lo tiene en una cartera gestionada por un banco y no lo sabe, no lo entiende. Después, una vez lo entendemos, vamos a la rentabilidad. Como hemos visto, el interés, aunque parezca fácil, el interés es compuesto, nunca mejor dicho, es complejo y por tanto hay que tener unas bases de cultura financiera adecuadas para saber como mínimo hacer la gráfica, hacer los números que habéis visto en la presentación anterior. Si no los tenéis, hay que adquirirlos antes, porque si no, no vais a entender lo que os está vendiendo o lo que os está recomendando vuestro asesor. Porque hay una rentabilidad TAE, hay una rentabilidad nominal, hay una rentabilidad técnica, que es la que nos dan los contratos de ahorro de seguros, que no es una rentabilidad real. Por tanto, si nos dice una aseguradora que nos da un 4% técnico, que no suelen decir técnico, hay que restarle todos los gastos que corresponden a ese seguro y puede ser que acabemos teniendo un TAE del 2%. Y después hay que descontar la fiscalidad. Hay fiscalidades diferentes en función de los productos que nosotros vayamos a invertir. Y antes que esta rentabilidad, yo lo he puesto en tercer lugar, pero deberíamos analizarlo siempre antes, están los riesgos. Los riesgos de liquidez, los riesgos que tienen que ver con el emisor y con el garante y los riesgos del propio producto por cómo está configurado. Ahora, mirando uno por uno, muy resumidamente y lo más ameno que pueda, uno por uno los productos básicos que existen, que los tenéis en naturaleza del producto, los productos financieros, después tendríamos muchísima más variedad, como los activos inmobiliarios, como el oro, etcétera, como las criptomonedas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los productos financieros básicos, que después se pueden complicar mucho, son, y eso creo que a todos y a todas os van a sonar, los primeros al menos, que es la renta fija y la renta variable. Parece que la renta fija y la renta variable, cuando algún asesor nos hace una recomendación sobre renta fija y sobre renta variable, pues podremos decidir tranquilamente qué nos conviene más. Y desastre, la renta fija puede perder dinero. La renta fija puede ser variable, puede ser que no recibamos siempre el mismo interés. Por tanto, ¿qué diferencia la renta fija de la renta variable? No es su seguridad en base a la rentabilidad. Eso no es.
La renta fija es un préstamo que hace el inversor al emisor. Por ejemplo, una compañía grande o un banco necesita dinero, emite renta fija, emite bonos o emite obligaciones y los inversores le dan este préstamo, le dan este dinero a cambio de un cupón que puede ser variable. Y la renta variable es el tipo de producto, el que conocemos todos son las acciones, en el que yo no hago un préstamo al emisor, sino lo que hago es ser socio suyo. Yo compro acciones, paso a vincular mi rentabilidad a que la empresa vaya bien y distribuya dividendos y asumo los riesgos de que la empresa pues, pueda, por ejemplo, quebrar y me quede sin el dinero que he invertido. Esta es la renta variable, pero tanto la renta fija como la renta variable cotiza, sube y baja. No es más seguro per se una inversión en renta fija que una inversión en renta variable. Después tenemos el resto de productos que estos dos productos valen la pena invertir. Si sabemos de inversión, sí. Si no, yo os recomendaría iros a los fondos de inversión. A los fondos de inversión, que es un tipo de inversión colectiva. Están los fondos de inversión, aquí veis, los planes de pensiones, las SICAPs, incluso tenemos los ETF, los fondos de inversión cotizados. Básicamente, todo esto se parece. Es inversión de muchos ponemos dinero en un vehículo que no tiene personalidad jurídica, en el caso de los fondos de inversión y de los fondos de pensiones. Las SICAP sí tienen personalidad jurídica, son sociedades de capital variable y hay un gestor profesional que se dedica a tomar decisiones de inversión. Ese es nuestro gestor. Por tanto, si elegimos bien el fondo de inversión en base a el tipo de gestión que hace ese fondo de inversión, podremos invertir en renta fija, en renta variable o en multitud de activos, pero no lo haremos nosotros. Nosotros habremos comprado participaciones del fondo de inversión. El que lo hará será el gestor. Hay una garantía del propio sistema porque tenemos tanto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que vela por los intereses del cliente, como un depositario, que suele ser un banco que toma las decisiones de compra y venta de los activos, y una gestora, que es la que dice qué hay que comprar y qué no hay que comprar. Por tanto, es un vehículo muy interesante que ha demostrado a lo largo del tiempo que es muy seguro. Los fondos de pensiones, que no planes de pensiones, los fondos de pensiones es cómo se invierte el dinero del plan de pensiones, invierten igual que los fondos de inversión, solo que los planes de pensiones jurídicamente nos atan mucho más. El problema de los planes de pensiones, que habrá excepciones evidentemente, es que primero tienen muy poca liquidez. Yo no puedo recuperar el dinero cuando quiero, a diferencia de los planes de los fondos de inversión. Y segundo, que como hay poca competencia internacional y el cliente está muy atado, porque no puede comprar y vender cuando quiere, aunque puede traspasar el plan de pensiones de una entidad a otro, de un tipo de plan de pensiones a otro, pues tienen comisiones altas. Ese es el problema de que las rentabilidades de los planes de pensión no sean las que desearíamos. SICAPs y ETFs, SICAPs se ha demonizado. Ahora creo que tengo una presentación, si soy capaz de pasarla, tengo una presentación donde veréis donde podré explicaros por qué no hay que avergonzarse porque uno tenga dinero en una SICAP. Yo tengo dinero en una SICAP, muy poco, suficiente, pero poco. Hay SICAP para clientes consumidores normales. Y su forma de inversión de algunas de las SICAPs es como un fondo de inversión. Y su tributación y su fiscalidad también. Ya, para no alargar esta parte, salvo que después alguien me pregunte sobre otros tipos de productos, tenemos los fondos cotizados, tenemos productos híbridos como podrían ser los híbridos entre renta fija y renta variable, como podrían ser las participaciones preferentes, las obligaciones subordinadas, las obligaciones convertibles, los derivados, que ya es algo que solo los grandes profesionales saben utilizar, futuros, permutas, opciones, los estructurados, que por desgracia a veces el cliente minorista se encuentra con ese producto complejo a través de bonos o de depósitos estructurados y a veces no entiende el riesgo que ha asumido. Aquí estamos combinando un derivado con un producto muchas veces bancario como el depósito.
Y después, y yo creo que normalmente no se explica, pero tiene muchísima relevancia, está la financiación. Los productos hipotecarios son una inversión de una familia o de una empresa, una inversión apalancada, pero deberían estar sujetos a las mismas cautelas y a la misma cultura financiera que los demás productos financieros. De hecho, hay muchas familias que han perdido más pidiendo una hipoteca que invirtiendo en cualquier producto, porque no sabían bien lo que contrataban o lo contrataron mal. Seguir. Ahora, vale. Ahora veis una gráfica de SICAPs. Aquí hay una comparación entre SICAPs desde el enero del 2019 hasta ahora de rentabilidades. En la parte verde pues vemos la SICAP de la familia Koplovich, que no podríamos invertir en ella porque los importes son muy elevados y está muy restringido su acceso. Tenemos una SICAP abierta, como puede ser SICAP, que se puede invertir a partir de 1.000 euros cualquier consumidor y puede aprovecharse de la capacidad de gestión de esta SICAP en concreto o de cualquier otra. Y tenemos SICAPs que no eran realmente SICAPs, que tenían mariachis, que tenían gente que invertía, pero que realmente la inversión estaba dominada por el gran inversor, que era, pues, por ejemplo, esta SICAP liquidada de la familia Ortega. Y después, y me sirve mucho para conservar o para consolidar lo que he estado explicando, fijaros que en color rojo tenemos el IBEX 35, un índice de acciones de bolsa española donde pues ha sufrido pérdidas muy relevantes, pérdidas de más del 25% en algún periodo. Y después tenemos el bono alemán, que es el color negro. El bono alemán, ¿veis que ha pasado a zona negativa desde abril del 2022? Es decir, quien tenía bonos alemanes, que se supone, y en la universidad así lo explicamos, que es el activo libre de riesgo, pues puede perder dinero. ¿Por qué está perdiendo dinero justamente desde abril? Porque es cuando empezó el Euribor a subir, empezó el Banco Central Europeo a subir tipos de interés para luchar contra la inflación, y la subida de tipos de interés hace que el precio de los bonos caiga. Y por tanto, algo que era previsible, pues muchos inversores que su perfil es conservador, que tenían renta variable, que tenían renta fija, han visto cómo su dinero se iba menguando a partir de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo y del resto de bancos. Aquí ya me voy a ir saltando algunas cosas. La MiFID II, aquí tenéis, ya la conoceréis, pero tenéis una regulación que no acaba de funcionar por muchas mejoras que tengamos, porque es limitada a determinados productos. Los seguros no están regulados por la MiFID II y en cambio hay muchos seguros como los Unit Link que invierten en realidad en fondos de inversión y por tanto se escapan de la MiFID II. Hay productos que no entran en la MiFID II como puedan ser determinados productos bancarios. No acaba de funcionar, pero al menos es una normativa a nivel europeo que se intenta ir actualizando para intentar que los proveedores de servicios de inversión funcionen bien, que presten buenos productos y que el cliente tenga una cierta protección. Ahora bien, como conclusión a esta MiFID II, sin cultura financiera adecuada, nadie está protegido. Sin cultura financiera adecuada, no sabemos elegir nuestros asesores, no sabemos elegir nuestros productos financieros, no sabemos qué el producto financiero qué es y qué riesgos y rentabilidades tiene, y por mucha normativa que emita Europa una y otra vez, seguiremos con el problema de contratación de productos nocivos. Porque si no hay una base, no hay protección posible al consumidor ni al cliente minorista. Base de cultura financiera es lo que tenemos que tener para después aprender a rentabilizar nuestro dinero. Aquí os he explicado que ya lo he explicado, la protección al cliente minorista me la voy a saltar. Aquí hay los test de conveniencia y test de idoneidad. Eso sigue siendo MiFID II para intentar proteger al cliente. Lo que sí que tenemos que saber, tener claro, y muchos consumidores no lo tienen, es
¿Qué hemos dado? Una orden de compra-venta, por ejemplo, para contratar un fondo de inversión. ¿Qué tenemos? Una gestión delegada de cartera, es decir, es el banco el que decide en base a un test de idoneidad, decide en qué contratar o no contratar, o estamos en un nivel aún superior, que es el asesoramiento, que puede ser además dependiente o independiente, que es que nos dice qué debemos contratar y cuándo debemos contratarlo. Pues primero hay que saber estas tres formas de contratación y después están estos test de conveniencia e idoneidad, sirven para mucho o para nada. Si nosotros sabemos qué son estos tests y sabemos la importancia que tienen, pues vamos a exigir que sean tests que nos perfilen muy bien. Si nosotros no tenemos ni idea de qué son estos tests y tampoco sabemos la cultura financiera para la base de nuestro perfil, pues el comercial que nos esté haciendo este test pues irá poniendo X y irá poniendo que nosotros sabemos de renta fija cuando no sabemos que la renta fija puede perder, dirá que nosotros sabemos de fondos de inversión cuando no sabemos la diferencia entre un fondo de inversión tradicional y un hedge fund, etcétera, etcétera. Lógicamente, yo tampoco tengo tiempo de dar toda esa formación y mucha la tendría que adquirir, pero al menos creo que con esta charla sí que la importancia de adquirirla creo que sí que la he explicado bien. Aquí están los derechos, y las responsabilidades del inversor. Me voy ya para terminar yo, y si hay alguna pregunta, y si no hay ninguna pregunta, pues sigo hablando porque no tengo ningún problema en este sentido, pero para dejar un poquito de espacio también para la participación, voy a terminar ya en un minutito. La importancia de la financiación ya la he explicado, está clara. Sin cultura financiera nos enfrentamos al problema de los préstamos irresponsables. Cuando hablamos de préstamos irresponsables no quiero referirme a la parte moral, sino a la parte de que si yo pido un préstamo y ese préstamo es a tipo variable y lo he pedido cuando el Euribor estaba en negativo y resulta que la cuota en Euribor negativo ya me venía justa pagarla, cuando el Euribor suba, como va a cerrar octubre por encima del 2,6%, pues no voy a poder pagar seguramente. O cuando no suba al 3,5%, que es posible que suba el año que viene. La responsabilidad es saber hacer números, saber utilizar un simulador como el Banco de España para hacer estos números. Pero también, y más importante, está que el que hace el préstamo, el prestamista, el empresario del préstamo, el banco, en la gran mayoría de casos, haga su trabajo diligentemente y no conceda préstamos sin haber hecho un estudio adecuado de riesgo. ¿Eso está pasando actualmente? Bueno, al menos se están concediendo préstamos en una parte importante por debajo del 80% o por el 80% de tasación. Pero me temo que aún hay mucho trabajo que hacer para conseguir un mercado de crédito responsable. También es responsable, ojo, que el prestamista, el banco, dé ayudas, dé facilidades a sus prestatarios, a los clientes, cuando no pueden pagar el préstamo y cuando no lo pueden pagar, no porque no lo quieran pagar, no porque hayan sido unos imprudentes, sino pues, por ejemplo, porque se han quedado sin trabajo. El negocio del préstamo responsable es que el préstamo se acabe pagando al cabo de los 20 o 30 años. Eso, teniendo en cuenta que es normal que durante unas décadas tengamos en algún momento un problema puntual de pago, implica que nuestro prestamista nos eche un cable. Eso no es un favor, eso es parte del negocio. Eso sí que, de momento, tenemos alguna iniciativa ahora más bien mediática de la banca, pero vamos a ver si en algún momento de la historia de España tenemos al fin un mercado de crédito responsable del que estar orgullosos. La Ley 5/2019 ayuda, pero no va a ser la panacea de este mercado. Esto que he puesto de hipotecas multivisa es un ejemplo de producto que es hiper extraño y hiper híbrido, porque es un préstamo hipotecario y es un derivado implícito de tipos de cambio aplicado tanto a las cuotas como a la deuda pendiente. Simplemente, como idea, es que, y esta definición que os acabo de hacer, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comparten. Ellos aún se creen o aún consideran que no estamos ante un derivado implícito, que no hay un derivado implícito. Lo hay, lo digo yo,
y lo digo de muchos profesionales, pero los juristas que deciden sobre el bien y el mal de los problemas entre los inversores y las empresas de inversión, no lo entienden así. Aquí llegamos a la importancia de la cultura financiera y la dificultad muchas veces de la cultura financiera y de los productos financieros. Aquí tenemos el Euribor, nada, simplemente que ha subido. Sesgos cognitivos. Cuando sepamos toda la cultura financiera que necesitamos saber, que no la tenemos, después tendremos que saber que no, aunque la tengamos, tenemos limitaciones mentales, tenemos sesgos cognitivos. Aquí hay 2 premios Nobel, Daniel Kahneman y Richard H. Thaler, que han escrito sobre estos sesgos cognitivos, limitaciones que tiene nuestro pensamiento. Por ejemplo, tenemos muchas dificultades para pensar de forma matemática, y esa dificultad para pensar de forma matemática nos dificulta, nos aleja de aprender cultura financiera. Pero tenemos que vencer estos sesgos, tenemos al menos que conocerlos e intentar minimizar la influencia de los sesgos cognitivos en nuestras decisiones financieras. Ya con esto, si termino, al menos termino hasta ahora. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues estaremos encantados de contestarlos. Que el resumen es que tenemos que ahorrar, y eso significa un sacrificio, significa un trabajo de viaje mental hacia nuestro yo futuro y de negociación negociación evidentemente ficticia con nuestro yo futuro, que aunque ahorremos, eso no significa que seamos inversores. Tenemos que dejar de confiar nuestro dinero en una cuenta o en un depósito y tenemos que empezar a conocer los productos financieros, sobre todo los fondos de inversión y los planes de pensiones, aunque a mí particularmente aún no me gustan, pero la forma de inversión es la misma. Tenemos que adquirir una cultura financiera básica, y básica no es fácil, básica es todo lo que yo estaba explicando, que no es precisamente sencillo, porque si no entendemos esos conceptos, no vamos a saber encontrar ese asesor o ese vehículo de financiación de inversión o de financiación que nos pueda interesar. Y finalmente, después de todo este viaje de los productos de financiación, los productos de inversión, etcétera, etcétera, pues tenemos que tomar la decisión de ir actualizando nuestras decisiones de inversión en base a los cambios que nosotros vayamos teniendo en nuestra vida. No basta con tomar la decisión un día, que será una decisión lo más inteligente y racional posible, venciendo los sesgos cognitivos, sino que a medida que cambia nuestra forma de ser, nuestra familia, nuestra posición económica, nuestra edad, nuestra salud, nuestro amor, las personas que estamos con ellas, tenemos que adaptar los productos financieros a esos cambios. Ya con eso, salvo que Neus nos quiera hacer una pregunta, se anime a hacernos una pregunta, que yo creo que sí, yo creo que se va a animar. A ver, te puedo hacer alguna, Venga, Yo, venga, por ejemplo, anímate. tengo conocidos que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre economía, porque a lo mejor yo que sé, han estudiado otras carreras y invierten, ¿no? De repente compran acciones de Amazon, de Coca-Cola, de tal, luego las quitan, luego tal. Un consejo para esta gente, porque yo yo he estudiado administración y dirección de empresas y claro, a veces me alarma un poco la gente que de repente invierte, desinvierte y tal, porque lo que tú dices, tenemos un poquito de cultura ya los que estudiamos economía, pero la gente que no, pues le hace falta, ¿no? Entonces, un consejo que le podríamos dar a esa gente. Deja de invertir, deja de gastar tu dinero porque lo vas a perder. Y primero, que hay unas bases en la inversión y una es la diversificación. La diversificación significa que tú tengas invertido no en una acción, no en 2 acciones, no en 3 acciones, sino en 1000 acciones. Invertir en 1000 acciones se puede hacer con muy poco dinero a través de un fondo de inversión. Por tanto, quien me dice que sus pocos ahorros los tiene en Amazon, los tiene en bitcoins y los tiene en no sé qué criptomoneda que no conoce ni él, lo que va a pasar es que al final es muy probable que acabe arruinado.
Y si no acaba arruinado, si ha puesto poco dinero no pasa nada. Y si no acaba arruinado, seguro que no le va a llegar ese dinero cuando lo necesite, porque el dinero que uno se cree que ha ganado fácil se lo gasta muy fácil después. Aquí tenemos, creo que lo habíamos comentado antes de empezar la ponencia o la charla, aquí tenemos dos problemas. Uno, que he incidido mucho, que era el de conocer cultura financiera, pero tenemos otro, o tres incluso te diría. La gente, como ha visto que los mercados financieros eran tan volátiles, que la banca incluso era posible que se tuviera que rescatar, etcétera, etcétera, ha pasado a confiar tanto en una plataforma online que le ofrece el oro y el moro que en un banco. Ese es un gran peligro, porque cuando tú no confías en cualquier cosa o desconfías de cualquier empresa, sean empresas de inversión, ¿qué es lo que ocurre? Que te fías de cosas que no te habrías fiado jamás antes. La gente antes no hubiera puesto el dinero en una empresa que no fuera un banco o algo parecido a un banco. Es decir, algo supervisado. Y tercer factor es la digitalización, tanto de la banca, que nos obliga a utilizar sus medios digitales y, por tanto, para nosotros es tan seguro en una pantalla trabajar con un banco que trabajar con otra empresa que tenga una web muy chula, porque ya no vemos a las personas, ya no vemos las oficinas, ya no tenemos esa información indirecta de solvencia que tenía ir a ver a alguien, eso por una parte. Y segundo, que tenemos mucha facilidad para contratar. Ahora mismo, desde aquí mismo, podríamos contratar bitcoins, después pasarlos a Ethereum, después de Ethereum pasarlos a nuestra cuenta, es decir, podemos hacer o productos apalancados de estos mismos criptomonedas o futuros del petróleo, lo podemos hacer con aplicaciones móviles. Claro, si la gente no sabe explicarle a alguien qué es la TAE y la diferencia de la TAE con un interés nominal, ¿qué va a acertar invirtiendo? Pues no acertará. Antes o después se arruinará o perderá el dinero. La recomendación es cultura financiera para asumir que tú no sabes, que hay otras personas que se dedican a eso que saben más y darle, digamos, la confianza a esos gestores que saben más que tú. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Pau, no veo ninguna pregunta más, así que, bueno, de parte del colegio, ¿hay una Veo pregunta? que se ha conectado Sí. Marcos, no sé si nos quiere ¿Me preguntar oís? algo, comentar algo. Sí, Sí, adelante. yo tenía una pregunta. Dentro Genial. de los fondos de inversión que los has comentado, ahora mismo, como está el sistema, tienes los que te ofrecen directamente el banco, pero en los bancos hay cientos de fondos de inversión. Dentro de los que ofrecen los bancos, ¿consideras que son todos de fiar o de qué manera lo podemos ver? Porque ahí puedes invertir en fondos de inversión de Estados Unidos, globales, de distintos sectores. ¿Cómo los seleccionamos o cómo decidimos por una inversión? Mira, primero la práctica. Utilizamos un comparador o un evaluador como pueda ser el de Morningstar o el de qué fondos. Hay diferentes comparadores para ver la opinión independiente externa y la comparativa por intereses, por rentabilidades pasadas, la comparativa por ratings de variabilidad del valor, etcétera, etcétera. Eso es una ayuda fenomenal. Es una ayuda fenomenal. Estas herramientas te permiten ver, por ejemplo, lo que he dicho de que los fondos con la gestora del propio banco, cómo de mal están funcionando y por qué. Es decir, eso lo puedes ver. En base a eso puedes contratar un fondo con un banco o con una agencia de valores, es decir, no siempre hay que hacerlo con un banco, no tienes por qué. ¿Cómo elijo el mejor o cómo elijo el que mejor se adapta a mí? Pues bueno, primero tienes que ver hasta qué punto estás dispuesto a ganar y perder dinero en algún momento dado, porque eso va a hacer que te decantes por un fondo más o menos arriesgado. Hay que ver dónde tú consideras que se puede ganar más dinero, si en la renta americana, en la renta europea o una combinación de ellas. Y después, ¿qué más? De tu pregunta, pues poco más, es decir, es un arte la elección del fondo de inversión. Como creo que yo he comentado, yo tengo una gestión delegada que no llevo yo, es decir, yo lo hago a través de un gestor, en este caso de una SICAP, que compra, entre otras muchas cosas, muchos fondos y también compra
derivados para cubrirse si, por ejemplo, has comprado fondos americanos y tú cobras en euros para cubrirte de la fluctuación de la moneda americana. Yo todo eso no lo sabría hacer o no lo podría hacer. Claro, está bien que una parte de tu inversión la hagas directamente, porque además ya diversificas con un fondo, pero es que incluso esa superdiversificación que nos permiten los fondos no, o sea, no basta si quieres optimizar al máximo la inversión. Yo me había, no, lo que has dicho, yo me había fijado en el rating del Morningstar, por ejemplo, en los ratings, lo que pasa es que no sabías si eran mucho de fiar o no. Los profesionales lo usan mucho, lo usamos mucho Morningstar. O sea, en las clases en la universidad, no yo, sino otros profesores, para explicar fondos utilizan esta herramienta. Es una herramienta muy útil. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias Marcos. ¿Qué te ha parecido? ¿Has aprendido algo o te has entretenido al menos? Sí, la verdad que está interesante. Muy bien. Un placer. Igualmente. Leo, no sé si ya quieres que demos por concluida la charla. Sí, yo creo que sí, porque no veo más preguntas. Así que, bueno, agradecerte de parte del colegio tus palabras, tus consejos. Un placer tener ponentes como tú. Y bueno, gracias a todos por haber asistido. Les animamos a seguir entrando en nuestra página web para ver los cursos que vamos poniendo y que os sigáis formando con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias a todas y todos.